Muy buenas tardes, amigos de Meridiano Televisión, sean bienvenidos a una nueva emisión de Tercer Tiempo a través del canal de los especialistas en deporte. Hoy con una información bastante particular, un tema bastante especial. Todos aquellos muchachos, niños que ven fútbol desde pequeños, en algún momento sueñan con relatar y comentar fútbol. Aquí en Venezuela es una profesión una de las más practicadas a día de hoy. Por lo tanto, tengo como invitado a Javier Rivera, quien es talento de Meridiano Televisión y narrador activo de la planta televisiva. Bienvenido, Javi, a las cámaras de Meridiano Televisión. Un placer tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, Ángelo, por la invitación y por supuesto a ustedes por estar en sintonía de nosotros. Y bueno, a la espera de lo que vamos a comentar en el día de hoy. Bueno, Javi, hoy tengo, como dije, un tema bastante especial, un tema bastante particular y principalmente hablar un poco acerca de tu profesión y la actualidad del fútbol acá en Venezuela. Para comenzar esta entrevista me gustaría preguntarte, ¿qué te motivó a ser narrador de fútbol? Bueno, en realidad una vocación desde muy pequeño, ciertamente como a todos nos gusta, o bueno, a la mayoría nos gusta el deporte, y uno particularmente el fútbol, y uno observando pues, el fútbol en aquellos años, uno también escuchaba a los narradores, los comentaristas de aquel tiempo, y realmente pues uno poco a poco se fue contagiando. No te puedo dar que es una fecha precisa, sí seguramente eventos, ¿no? Los mundiales del fútbol, el fútbol nacional en los años 90, la oportunidad que uno tenía de asistir al estadio, escucharlo por radio o ver la televisión en cuanto a los mundiales, y uno poco a poco se fue contagiando de esas ganas, de esa voluntad de hacerlo, y luego ya con el paso del tiempo, más allá de que seguramente pues en el camino hubo decisiones que tomar, poco a poco uno se fue cambiando en esto, y sobre todo ya en la primera década de los años 2000 pues tuve la oportunidad de asistir a un curso en la Universidad Simón Bolívar, que era muy importante en aquella época, que lo dictaban como principales o directores, digamos, Edgardo Broni y Daniel Chapela, y había muchos que luego fuimos colegas y que uno quizá encaminaba un poco a la profesión, ¿verdad? Con un primer contacto con la profesión de allí, pues ciertamente uno ya pudo encarnar la vocación, entender más o menos de qué iba el trabajo en cuanto a la narración, los comentarios, la cobertura periodística, y a partir de eso como que se desprendió otra vez esa oportunidad, esas ganas, y allí en adelante ha sido pues estar ejerciendo la profesión, decimos dentro de esta vocación, porque uno tuvo siempre, pero faltaba quizás el empujón final de entender cómo era internamente el periodismo, y bueno, a partir de ese momento se pudo ver. Claro, con lo que me comentas es un compendio de cosas que se necesitan para llegar a estar. Y con esto, claro, me gustaría preguntarte cómo es el día a día de un narrador aquí en Venezuela. Bueno, seguramente es distinto a lo que ocurre en otros lugares porque como tal la carrera de narrador en Venezuela no existe, ¿no? Uno es más un locutor deportivo que luego se va encaminando según la fuente deportiva que uno maneje, el fútbol, el béisbol, según el deporte de cada cual, de los narradores o comentaristas que hay en el país. Así que ciertamente cada quien tendrá su forma de trabajar, su librito, pero por lo menos en lo personal uno intenta cada día estar preparándose de alguna manera u otra, cuidar por ejemplo la voz en la medida de lo posible. Ciertamente hay ciertas tentaciones en cuanto a lo que puede ser la alimentación, en cuanto a lo que puede ser también el desgaste físico, pero uno intenta mantener una rutina de ejercicio diario, breve pero igualmente diaria, incluso los fines de semana. También uno intenta estar siempre actualizándose en cuanto a escuchar, ver lo que ocurre en otros países, o incluso aquí en Venezuela con colegas, y tomar lo que uno pueda adquirir en cuanto a los conocimientos. Y también un tema muy importante, ¿no? Que es el tema cultural como tal, porque el comentario deportivo implica también mucha cultura general, porque el contexto de lo que pasa en el deporte implica también el resto de la actividad social, en lo que ocurre en el mundo político, en el mundo económico, en el arte y el espectáculo, en diferentes cosas, porque es un elemento más de la sociedad y por lo tanto es recomendable leer acerca de otros temas, estar informado de la actualidad en cuanto no solamente al deporte sino a la vida como tal. Por eso el contexto que vengo diciendo de lo que se da. También, como decíamos, por ejemplo, en mi caso no tiene la fortuna de estar activo aquí en Meridiano diariamente, no solamente en el programa como tal de Tercer Tiempo, en las narraciones, sino en el noticiero, y como locutor eso es clave, ¿no? Porque es mantener el ritmo de las narraciones, el ritmo de las locuciones, aparte del tema del diarismo como tal, estar informado, y son cosas que se van combinando, porque como te digo, no hay, digamos, un método establecido, porque cada uno de los colegas tiene una forma de trabajar. En otros años he leído libros, por ejemplo, en los cuales en otros países hay narradores que tienen una rutina alimentaria, y por decirlo coloquialmente son una sopita de pollo para aligerar la voz, por ejemplo. Otros apelan al chocolate, otros apelan, que eso sí es más común quizá, ¿no? Al no tener el tema de las bebidas frías, que son detalles que quizás puedan sonar muy banales, pero que son del día a día del narrador o del comentarista, porque primeramente se es locutor y luego también se es narrador o comentarista. Entonces son cosas que se van cuidando. Luego ya también en cuanto a los estilos, uno puede quizá cultivar algún tipo de estilo y entender otros que quizá uno no sea tan apegado a ellos, y también adaptarnos al estilo. Uno entiende también que en Venezuela hay una forma en que el público percibe, porque hay una historia de narradores y comentaristas,
hay que adaptar ciertas cosas a ellos, ¿no? Y una situación que es clave, ¿no? Que hay una diferencia en lo que se hace en la radio y lo que se hace en la televisión. El locutor, el narrador o comentarista de radio y televisión tienen diferencias en el manejo del lenguaje, en el manejo de los ritmos, de los tiempos, en el tiempo de televisión que es mucho más acotado y mucho más preciso que el de radio, que te da más libertad. Y son elementos que se van ajustando con la práctica. Como te digo, repito esto, no hay un método como tal, no hay un librito, digamos, pero sí hay puntos comunes y básicamente respetar primeramente la locución como tal y luego saber que mientras más conocimientos puedas tener en el ámbito general, no solamente del deporte, te puedes desempeñar mejor porque es saber manejar el lenguaje, cuidar las palabras, entender el contexto de lo que pasa. Claro, recientemente comentaste que te mantienes activo en Meridiano Televisión. A ver, hablemos un poco de historia. ¿Cómo llegaste a la planta televisiva? ¿Fue realmente complicado aparecer en pantalla? Yo pienso que sí, porque ciertamente la historia de cada quien es distinta, ¿no? Sobre todo también la coyuntura en la cual yo estaba, estoy hablando del año 2007, que fue cuando la primera vez yo vine a Meridiano por un breve tiempo, luego ya en 2011, de una manera más permanente hasta ahora, y por supuesto en ese 2007, por ejemplo, todavía estaba muy reciente lo que era el boom vino tinto y la incursión de muchos, me incluyo porque fue una generación de muchos comunicadores que entramos a través de lo que era el formato digital, de las páginas web, de lo que era la difusión a través de los medios digitales, la radio digital también, y por lo tanto la competencia era quizá mayor que hoy por hoy para poder llegar a la televisión. El medio televisivo también era tan cerrado como ahora en cuanto a las opciones laborales, y se fueron dando diferentes circunstancias favorables que uno entiende que van más allá del propio trabajo, del esfuerzo, de la preparación, también de lo que puedan ser las oportunidades que requiera cada planta televisora. Y en este caso, por ejemplo, en Meridiano, en aquel 2007, hablo de ese primer momento, pero luego hablar un poco del 2011, uno entiende que en 2007 pues también se abrió una plaza laboral. Yo tenía la oportunidad en aquel momento de ser parte del circuito del Caracas Fútbol Club en cuanto a la radio. Eso, por supuesto, en la ciudad capital te da quizá otro estatus, con el respeto de otras transmisiones o otras emisoras, que es una realidad, porque bueno, es un circuito ya tradicional, es un circuito en el cual han estado y están colegas que tienen ya un nombre propio en el medio. En aquella época, por ejemplo, yo compartía con Jesús Eduardo Costa, que era el narrador en RCTV de la Vino Tinto, y aprendí muchas cosas en ese año con él, y eso, obviamente, son herramientas que uno va adquiriendo, y se abrió la oportunidad de aquí en Meridiano y de estar en 2007, primeramente con unas pequeñas pruebas, con el tema de estar en cuanto a la narración, el casting habitual para poder estar. Fue un ciclo corto, en realidad quizá personalmente uno ya con el paso del tiempo puede darse cuenta de que no estaba quizá todavía preparado del todo para estar en la televisión, por lo que seguía la narración en televisión, muy distinta a la de radio. Pero ya en 2011 yo seguí trabajando en la radio, narrando en el circuito por radio, y tenemos la oportunidad de estar todos los fines de semana, y obviamente ya con eso, como en el jugador de fútbol, ¿no? Con los partidos tú te vas soltando, y con los partidos tú vas adquiriendo herramientas, entendiendo cómo se trabaja, y luego llegó la oportunidad otra vez en Meridiano Televisión, además con el chance porque yo en esa época trabajaba en el diario 2001, en la redacción, aquí en el bloque de armas, y por lo tanto era quizá más sencillo el puente para que se acercasen a mí y me trajesen otra vez al canal, y bueno, se dio afortunadamente la oportunidad, y bueno, va a ser algunas pausas en el medio hasta el sol de hoy en Meridiano Televisión. Ay, se dice que es fácil llegar. Hay muchas personas que afirman que es así, que es fácil llegar. Y tú que tienes tantos años en el medio, ¿qué le puedes decir a todas esas personas? ¿Cuál es esa clave para mantenerse así como tú te has mantenido a lo largo de estos años? Bueno, una de las claves es mantener los pies en la tierra, entender que esto simplemente, más allá de que es una vocación, de que es una pasión, es un trabajo, y uno tiene que asumirlo con la responsabilidad de cualquier profesión, como la asume el ingeniero, el abogado, el médico, el odontólogo, el profesor, el que sea. Uno entiende que es una responsabilidad personal, pero también hacia la audiencia y sobre todo hacia el empleador, hacia la empresa. Y entonces, por lo tanto, es entender que hay parámetros a los cuales uno tiene que adaptarse, que hay situaciones, también hay una evolución como tal. Hoy las redes sociales marcan muchas cosas, también marcan incluso algunas cosas en el lenguaje, en lo que se maneja, en lo que el público busca, y es intentar mantener eso. Y luego las circunstancias propias, ¿no? De lo que también es el tema como tal del canal, que ha tenido en buena parte de este tiempo muchos eventos del fútbol, y por lo tanto la rotación de narradores era importante, es decir, no había uno solo o dos, sino que éramos varios compartiendo. Hoy la cifra quizá se ha reducido a 2 o 3 por situaciones propias de los eventos, del canal, del país, de los derechos de televisión como tal, pero poderse mantener era esto. Y uno también tuvo la fortuna, y esto por lo menos en mi caso me parece que me favoreció bastante, de seguir activo en la radio, en el medio digital en cuanto a la redacción. Entonces, el hecho de que uno estaba diariamente metido en el medio no te podía permitir un momento de descanso, de titubeo, porque era saber estar, entender cómo iban cambiando las cosas, pero cómo irse adaptando a cada una de las situaciones. Y en Meridiano, por fortuna, también las diferentes gerencias que han pasado han apostado por el talento, no solamente por los que estamos en este momento, por los que estuvieron antes, sino de ir probando, inclusive en nuevas generaciones, gente joven, y poco a poco se fue dando un grupo de trabajo, y no tuvo la fortuna de, por supuesto, ir escalando poco a poco. Uno entiende que todavía hay pasos por dar, pero en mucho tiempo, yo aquí en el canal, por ejemplo, estaba en otros lugares, es muy común, pero aquí en Venezuela quizá por un tema de ciertos rangos,
el público y también los colegas y los que están estudiando la carrera pueden pensar que quizá el estar en la pantalla es lo principal, pero también, por ejemplo, con la cantidad de eventos que tuvo Meridiano en otros momentos, el hacer las narraciones en off, que son las que simplemente está el partido y en la pantalla la voz del narrador nada más, eran muy importantes en esa época y me tocó muchas veces durante esos años estar en esa situación, en eventos como el Eliminatorio Sudamericano, competiciones europeas, y por lo tanto el aprendizaje, para cuando llegase el día de mañana de tener más protagonismo quizá delante de la pantalla, no quiere decir que no al aire, pues llegó la oportunidad y gracias a Dios no ha logrado mantenerse a partir del trabajo, porque simplemente es esto y sobre todo, como decía al principio, mantener los pies en la tierra, entender que el día de hoy uno está aquí, que el día de mañana está allá, y una frase que uno dice que puede ser muy coloquial, pero es disfrútalo, que no es para siempre. Entonces hay que aprovechar esta oportunidad hasta donde se pueda dar. Perfectamente. Y comentabas también que te desempeñas en el noticiero. Obviamente trabajar en el noticiero te hace manejar distintas fuentes, pero siendo realistas, tu fuente es el fútbol venezolano. Sí, tal cual, desde siempre, ¿no? Porque como te decía al principio, uno pues, fue seguidor previamente, aficionado, asistente al estadio, tuve la oportunidad de jugar. Simplemente porque el rendimiento no era de un jugador para poder llegar quizá mucho en la carrera futbolística, y ciertamente el gusto estaba ese, inicialmente del fútbol, y en especial del fútbol venezolano, con el que uno creció. Luego ya hay ciertos vínculos con algunas personas relacionadas al fútbol nacional, y pues finalmente era como lo que uno se podía enfocar. Luego ya el fútbol en general es lo que uno le llama, es lo que uno ha podido seguir, como te decía, diariamente uno leyendo acerca del fútbol, de cómo se juega, del fútbol del pasado, del fútbol actual, de entender el contexto del fútbol, no solamente del juego como tal, sino de explicaciones de por qué sociológicamente en otros lugares el fútbol tiene el impacto que tiene aquí en Venezuela, no tanto, porque otras fuentes uno las tiene que conocer, porque ciertamente el periodista tiene que ser integral, y como estamos en la fuente deportiva, uno tiene que también tener conocimientos, porque en el día de mañana puede darse, sobre todo ocurre mucho en las redacciones, no sé si tanto en la televisión, pero en las redacciones muchos coordinadores de redacción, jefes en las redacciones tienen una iniciativa que es buena, que es darle al redactor la oportunidad de escribir diversas fuentes, no solamente la más fuerte. Si eres de fútbol te ponen a escribir de gol, baloncesto, deporte olímpico o viceversa, porque es el tema de la formación integral, porque el día de mañana el trabajo te puede llevar a ser jefe de prensa de una fuente distinta, o te puede llevar a ser comentarista o redactor de una fuente distinta a la habitual, y es no tener ese conocimiento. Es cierto que uno sabe los límites, es decir, uno como narrador entiende y respeta muchísimo lo que es el trabajo del narrador de béisbol. Uno entiende cómo lo hacen, uno entiende de qué va, pero una cosa es narrar el fútbol, otra el baloncesto, el béisbol, algún otro tipo de deporte, y por lo tanto, por lo menos uno está casado con la fuente del fútbol, porque es la que uno maneja desde muy joven, y que uno entiende donde uno realmente puede desempeñarse a la altura de lo que exige el medio de comunicación. Entendido. Y a ver, aquí vamos a entrar más a detalle en lo que el fútbol venezolano se refiere. Quizás para los que no lo conocen, el fútbol venezolano es un deporte muy cambiante aquí en Venezuela. Tenemos temporadas que decimos, wow, esto tiene nivel europeo, así como la temporada siguiente tenemos un bajo. ¿Cuál es tu balance acerca del fútbol venezolano hoy en día? Bueno, que todavía queda mucho por hacer, ¿no? Es un fútbol, como bien apuntas, que ha tenido una evolución, pero por momentos parece dar muchos pasos hacia atrás. Uno entiende que hay, para ir quizá de lo macro a lo más particular, uno entiende que en el fútbol nacional todavía hay situaciones estructurales pensadas para el medio y largo plazo que no se dan, de poder estructurar clubes, de poder estructurar el fútbol formativo, de poder estructurar también ya el ámbito dirigencial. Han mejorado algunas cosas, por ejemplo, hoy el dirigente es mucho más preparado que antes, ya tiene la oportunidad también de formarse universitariamente hablando, y eso es una situación que le va a cambiar su visión de entender el fútbol ya además como un elemento empresarial, como un elemento de impacto social. Y estas son cosas que quizá en otros sitios se van a ver con un cambio positivo, pero hoy por hoy, con las exigencias de la inmediatez del fútbol y como un deporte además que en comparación con otros no está otorgando resultados tangibles en el tiempo actual, hace que se tengan que dar algunas cosas con la premura que quizás no van al caso. Y uno entiende que en otros momentos estas situaciones ya se repitieron, con otras dirigencias, con otros equipos, con otros jugadores, con otros entrenadores, con la misma afición, porque el público finalmente, el gusto por el fútbol no lo va a perder quizá de la noche a la mañana. Se puede desencantar con algunas cosas en el ámbito de selección o de equipos o de jugadores en particular, porque hay gustos de jugadores también para la gente, y uno entiende que son situaciones que están allí, pero uno está claro que hoy por hoy el fútbol nacional está en una etapa de transición. Las transiciones siempre son complicadas, de que hay cosas que pueden cambiar, que pueden mejorar, que seguramente en el futuro habrán decisiones que repercutirán negativamente o positivamente en el futuro, pero coincido en que no es la mejor época del fútbol nacional en comparación con años recientes, ¿no? Con logros deportivos, con lo estructural, con la atención del público que ha disminuido. Es una realidad que ha afectado todo el impacto de la sociedad, la inmigración hacia el exterior. Hay muchas cosas que impactan en el fútbol nacional, pero es cierto que no es la mejor época. Comentas que el fútbol venezolano no está en su mejor momento, y siempre hemos escuchado que Venezuela es un país beisbolero. ¿Qué crees tú que le falta al fútbol para dar ese salto de calidad que quizás sí tiene el béisbol?
Bueno, hay un aspecto económico que es prioritario, ¿no? Uno entiende que ya la visión de empresa en el béisbol de hace varias décadas para acá le da una ventaja en relación al fútbol. Ya la estructura del béisbol está pensada desde el punto de vista empresarial para la proyección de jugadores hacia las grandes ligas y también para lo que es la propia competencia interna de la liga venezolana y de las divisas que son muy fuertes. Ya en cuanto al tema del gusto del venezolano, es una dificultad que va a ser difícil cambiar de la noche a la mañana. Tiene que el fútbol, lamentablemente en el caso del pensamiento de algunos, o afortunadamente en el pensamiento de otros, convivir con otras disciplinas deportivas y ganarse su propio espacio. A diferencia de lo que ocurre en buena parte del mundo, donde el fútbol es el deporte importante, el que marca la agenda de la sociedad en muchas cosas, que te puede inclusive llevar a dirigentes a ser presidentes de la república. En eso es diferente. Uno entiende que hay otra forma de trabajarlo y entonces el dirigente, uno piensa mucho en el dirigente primeramente, no quiere decir que los demás involucrados hasta los aficionados no tengan que ver, pero el dirigente tiene que entender al fútbol como una empresa que te va a dar réditos de mediano y largo plazo, que la inversión de hoy por hoy es una inversión que se tiene que pensar que te va a dar algún tipo de rédito más adelante y que te es una inversión muy fuerte. El fútbol nacional, en comparación con el resto de Sudamérica, es un fútbol de pocas cifras en lo económico, de pocos ceros en lo económico. Y en otros lugares de Sudamérica ya se manejan presupuestos multimillonarios, se manejan estructuras en las cuales se invierten millones de dólares para una estructura deportiva, primeramente en cuanto a lo físico, luego en cuanto a lo que es la estructura humana, administrativa del fútbol de formación, del fútbol de primera división, y que aquí en Venezuela todavía ese gran capital económico no ha entrado al fútbol. Y de hecho el deporte como tal, todavía en esta época actual de crisis, no está como en otros momentos, y eso le hace falta al fútbol nacional. Tiene que haber una gran inversión económica pensada, obviamente, llevado a un objetivo de algún punto mediano a largo plazo, no solamente meter en este caso el dinero en el saco roto, sino pensar en que es una inversión muy fuerte para llevar al futuro, porque la principal dificultad del fútbol nacional para competir con el resto de América es económica. Allá se manejan otras cifras, otros valores, otras ambiciones de empresas, y en Venezuela todavía no se da esto porque el dinero está, pero no en las cifras que se dan en otros lugares. Javi, a lo largo de los años que tienes y en tus participaciones en Tercer Tiempo, se te conoce como el defensor del fútbol en Sudamérica y sobre todo el defensor del fútbol acá en Venezuela. ¿Crees que los jugadores del fútbol nacional deberían tener más presencia en la selección vinotinto? Sí, seguro, pero también con los matices propios de esto, ¿no? Porque uno entiende que la selección nacional, como buena parte de las selecciones del mundo, con la excepción de algunas en Europa, por la potencia de sus ligas locales como tal, tiene una base de jugadores que están en el exterior. Es lógico que uno entiende que fuera de Venezuela, por lo que hemos dicho, en la pregunta que me hacía Ángelo, uno entiende que el fútbol nacional todavía tiene cosas por mejorar en cuanto a la formación del jugador, en cuanto a lo estructural, en cuanto a la estructura de liga como tal, y por lo tanto, el jugador que está fuera de Venezuela tiene ventajas que no se tienen aquí en el país. Pero al mismo tiempo uno entiende que el fútbol nacional tiene que trabajar para reducir esas diferencias, para pelear contra esas desventajas que hoy por hoy tiene, y por lo tanto el jugador nacional, individualmente hablando, tiene la capacidad del talento, jugando en Venezuela o en el exterior, de ser un jugador convocable. Es según lo que sea su carrera profesional como tal, porque uno entiende que el jugador, según las características de lo que pide un seleccionador que esté en el turno en la selección nacional, o lo que sea sus características del jugador, no importa dónde esté, si el jugador es bueno, va a estar, porque lo dice aquella famosa frase del fútbol: el jugador es bueno o malo. Y entonces, por lo tanto, el jugador, si está en Venezuela o fuera del país, pero tiene la capacidad de ser jugador de selección, no importa si juega en el último de la tabla o del primero, sino por su característica personal. Y eso a veces, sobre todo el aficionado, lo lleva un poco a los extremos y simplemente sataniza la liga y incluye en el lote de los jugadores. Y uno entiende que esto no es así, por lo tanto, uno entiende que siempre hay una mayoría. Pongamos que sean 30 los convocados. Uno entiende que habrán 20, 25 del exterior, pero tiene que haber una cuota del torneo nacional, porque además es fomentar el trabajo interno del torneo venezolano. Y otro punto que también, por lo menos, esto que viene a puntas puede ser que es una defensa del fútbol venezolano. Uno entiende que debe haber una situación etaria, ¿no? Uno entiende que hoy por hoy el juvenil que juega en Venezuela tiene un espacio en la selección porque puede jugar proyección y que puede jugar luego afuera. Pero otros jugadores de cierta edad, de cierta experiencia, que han jugado afuera y han regresado o están en el país, tienen menos espacio. Y pareciera que esto también debe ser algo para que pueda cambiar en algunos casos puntuales, y veremos si esto en el futuro puede darse con este ciclo que está arrancando la selección. Claro, como comentas, además de ser jugadores en torneo local y ser llamados a la selección, es un llamado para todos aquellos que forman el mundo del fútbol aquí y decir: oye, te estamos viendo y está siendo tomado en cuenta por la selección. Y manteniéndonos en el tema de la selección, cada vez que inicia un premundial escuchamos: este año sí, este año sí, este año sí vamos al mundial, y al final nos llevamos de excepción tras excepción tras excepción. ¿Qué crees tú que le falta a la selección nacional para poder dar ese paso y clasificar a un mundial? Bueno, primeramente paciencia, ¿no? Porque se quiere, como bien apuntas, todos hemos estado en esa tendencia en algún momento dado, como seguidores, como comunicadores, como parte del fútbol venezolano, de pensar que de la noche a la mañana se puede clasificar una Copa Mundial, o que hay elementos que pueden llevar al optimismo y que puede llegar a esa exageración, y luego todos pasamos la factura. Eso nos ha ocurrido a todos en algún momento. Pero uno entiende que en el resto de Sudamérica, teniendo en cuenta que más allá de que cuando se revisa el palmarés actual, los títulos continentales o internacionales del ámbito FIFA están en Sudamérica,
hay una diferencia con Europa. Y en otros lugares de América y del resto del mundo se está trabajando pensando en proyectos de medio y largo plazo para que la selección triunfe. Ocurrió en lugares como Inglaterra, como Bélgica, está pasando en Ecuador. Y uno entiende que en Venezuela se tiene que pensar en un proyecto de mediano y largo plazo para encontrar una Copa Mundial, porque luego los resultados son muy variables, ¿no? Cada partido va a ser distinto, hay momentos deportivos de goles que se pueden aprovechar o no. Hubo momentos en la selección nacional reciente, todos recordamos por ejemplo el ciclo de Peseiro, en el cual pasaron tantos eventos desafortunados al mismo tiempo, llegaron que la selección nunca tuviese una estructura, una forma de jugar siquiera. Se crearon mitos, por ejemplo, como el del equipo de la Copa América del Fútbol, que tenía nada más 4 goles, pero se un mito de que habían 11 y eran 4 nada más. Hubo muchas cosas que pasaron en aquel momento y que es un ejemplo muy palpable de lo que ocurre en otros ciclos también. Y uno entiende que, más allá de que se pueda entender por lo menos como algo escepticista o no sé si es la palabra correcta o pesimista en algún punto, yo sigo partiendo del principio de que la selección no tiene chance de ir al mundial, pero tiene que reducir ese chance de poder pelear por un cupo al mundial. Y uno lo piensa porque en el resto de América se sigue trabajando, hay generaciones de jugadores que están creciendo, hay cuerpos técnicos que han arrancado bien, hay clubes en Sudamérica que están trabajando y que pueden proyectar jugadores a la selección o que sean medios al exterior. Y hoy por hoy Venezuela, más allá de que los grupos se ampliaron para el mundial, está compitiendo con los mismos de siempre, pero algunos han mejorado. Hoy no es lo mismo, más allá de que Venezuela y Bolivia siguen en una quizá paridad, competir contra la Bolivia de hoy que la de hace unos años. Hoy Paraguay puede regresar a la palestra, Perú sí es un equipo competitivo, lo que Ecuador que fue al Mundial, Colombia, que son los rivales Chile, que son los rivales teóricamente directos de Venezuela, y por lo tanto uno tiene que partir del principio de que Venezuela parte como el 10º equipo de la eliminatoria, como el más débil de la eliminatoria, y tiene que cambiarlo en la cancha, en su juego y en su forma de encarar esta eliminatoria en todos los aspectos que lo manejan. Javi, nos has dejado claro en la entrevista que tus años de experiencia te han dado una voz para poder hablar del periodismo deportivo aquí en Venezuela, y por eso te invito a que aproveches este momento de las cámaras del tercer tiempo para que le envíes un mensaje a todos aquellos jóvenes que a día de hoy se encuentran formándose y sueñan con ser narradores o comentaristas deportivos, y no solo serlo, sino ejercer aquí en Venezuela. Sí, bueno, primeramente eso, ¿no? Que busquen la oportunidad de que sea aquí en Venezuela. No quiere decir que trabajan afuera, hay muchos colegas con los cuales uno ha compartido una carrera estando afuera y lo hacen de buena manera, pero primeramente priorizar, atender lo que es el periodismo aquí en nuestro país, el fútbol, el béisbol, el baloncesto, cualquier deporte que esté aquí en Venezuela, porque se ganan muchas cosas, aprenden muchas cosas aquí en Venezuela ejerciendo la profesión. Es muy distinto, por supuesto, a los otros países en la forma en que se trabaja en el día a día, en cómo se cubren entrenamientos, cómo se trabaja en el estadio como tal. Se viaja menos que en otros países por la situación económica en cuanto a las coberturas en el sitio. Hay prioridades para las redacciones o para la línea editorial de los dueños de los medios que han llevado a que se viaje menos, y uno entiende que es una realidad que quizá en otros momentos, otros colegas en otras décadas y quizá los que estamos ahora con cierta edad en algún punto debemos disfrutar y que no se disfruta, ¿no? Sobre todo esa cobertura en el sitio, como se dice también en el ámbito periodístico, estar en la calle. Hoy no se da tanto, pero igualmente se puede trabajar en el periodismo y luego entender que esta es una carrera de pasión, es una carrera de vocación, que quizá de entrada no es una carrera para crecer económicamente, sí personalmente. Y a partir de ese principio hay que entender que hay muchos obstáculos en el camino, que hay golpes en el camino y que sobre todo la profesión y el periodismo deportivo como tal, en el ámbito de las profesiones como tal, todavía no es bien vista, al menos en mi opinión. Y entonces uno tiene que trabajar internamente como periodista, como estudiante, primeramente, luego como ya profesional del periodismo, para que la profesión crezca. ¿Y esto cómo se hace? Mejorando cada día en cuanto a la formación personal, respetando al otro en cuanto al marco jurídico y en cuanto al trato personal, en cuanto al trato social. Entender que el periodista no es solamente alguien que redacta o que produce un programa o un evento, sino que es una persona que tiene que conocer de muchas cosas, entender otras materias, entender otras profesiones y empaparse, porque es una carrera muy integral, y también entender que hay que defender la profesión ante el hecho de que con la presencia de las redes sociales, las cuales todos hemos en algún momento sacado algún provecho de ellas, porque es una ventana inmejorable para poder proyectar la información y el trabajo personal que se puede hacer respecto al periodismo o a lo que se produce, hay que entender que esto ha llevado a que la profesión se tergiverse un poco y que cualquiera que tenga la facilidad de la tecnología pueda ejercer algo similar a la profesión, porque se llevó un poco en algún momento lo que era aquel llamado periodismo comunitario, de poder denunciar quizá, se aligeró mucho, y entonces por lo tanto ya cualquier persona pareciera que tiene la posibilidad de ser periodista, pero el periodismo implica también la academia, el aprendizaje, el crecer diariamente, el conectarse con otros colegas, entender en el sentido común los pros y los contras de la profesión, y que más allá de que el título que avala para algunas cosas, un profesional puede tenerlo o no, pero tiene que ser profesional del periodismo, y entonces está del otro lado, de los periodistas, de los estudiantes y de los que ya ejercemos la carrera, hacer que se dignifique la profesión de aquí en adelante. Y hay muchas formas de hacerlo, quizá aquí no nos da para explicar, quizá caso por caso algunas cosas que pasan, pero sí entender que más allá de que hay redes sociales, de que hay influencers, también el periodista puede ejercer la profesión y todavía dignificarla en el tiempo que está por venir. Amigos de Tercer Tiempo, eran palabras de Javier Rivera, periodista y narrador activo en Meridiano Televisión.
Javi, un inmenso placer tenerte hoy invitado en el programa y ustedes no se aparten de la pantalla que ya regresamos con más y todos los detalles de lo que dejó la jornada del fútbol venezolano. Adelante. Por Ambasador Tele Caracas, hace una hospitalidad en la ciudad del cabezazo en el área, va a ser gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Tele Caracas! El tiro libre, el anticipo de cabeza de Jesús Arrieta. Apenas minuto 11 de 180 en Caracas. Ya empieza a caminar hacia el título del torneo clausura. Aquí en el viejo Parque Olímpico. Caracas 1, Táchira 0.